Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en su quinto ciclo ya en el aire. Y este programa quiero personalmente que vaya con una dedicatoria. Una dedicatoria para dos pacientes que tengo internados en un conocido centro de la zona. Los dos reúnen características similares. Los dos son diabéticos insulinodependientes. Los dos ingresaron al sanatorio con un dedo del pie en mal estado. A uno hubo que amputarle medio pie, al otro estamos en veremos, pero los dos reúnen una característica más. Son dos diabéticos muy observadores de lo que es la terapéutica de su patología, pero no le prestan la más mínima atención ni a la dieta ni a la actividad física. Y entonces hoy por hoy estamos donde estamos. Y aunque uno me haya dicho hoy de los dos, doctor, lo vi la semana pasada en el programa, creo que el programa para ellos o no ha cumplido el efecto que esperamos o tenemos que volver a repasar un montón de ítems. Entonces le propuse hoy a Javier que volviéramos a hablar un poquitito de diabetes y corazón y recordáramos algunas pautas que son básicas para no terminar como estos dos queridos pacientes y amigos. Así que luego de un breve corte estamos hablando del tema. Bueno, retornamos del corte. Uno sabe que la diabetes, mucha gente la considera, bueno, es una enfermedad del azúcar, da mal un análisis. En realidad no es una enfermedad del azúcar, es una enfermedad que afecta al metabolismo completo de nuestro cuerpo, le hace azúcares, y quieren empezar por ahí, grasas, proteínas, todo se ve afectado, todo empieza a funcionar mal, y aunque nos centremos nosotros por una deformación profesional, porque nuestra especialidad es la cardiología, en lo que son los vasos sanguíneos, no solo afecta a vasos sanguíneos. Vamos a hablar de vasos sanguíneos, vamos a hablar de tejido nervioso, vamos a hablar de piel, vamos a hablar de riñones, en fin, de un montón de cosas. ¿Cómo quisieras abordar la problemática si tuvieras que empezar de cero? ¿Hablamos del problema en la Argentina inicialmente? Sí, esto amerita también, inclusive la dedicatoria que hizo Fernando, esos pacientitos que están internados en esta institución de acá de Quilmes, porque el día 14, o sea, mañana, cuando sale este programa, se festeja el Día Internacional de la Diabetes, así que tiene un porqué también, aparte de estos pacientes, el Día Mundial de la Diabetes. Realmente, año a año, nosotros venimos trasladando los mismos conceptos, en definitiva. Se plantea una estrategia para tratar de bajar el número de diabetes y todos los años, sistemáticamente, estamos por encima de los valores pautados. O sea, no hay un descenso claro de los valores. Quiere decir que los mensajes, todo el trabajo de prevención, toda la información hacia los pacientes evidentemente no llega. Los pacientes no tienen un cuidado apropiado.
Desde ya queremos decirle que tener 300 miligramos de glucemia no es inocuo. La glucemia elevada es un tóxico que me deteriora fundamentalmente toda la parte vascular del organismo. Ustedes tienen que saber que no solo se mueren del corazón, también afecta a los riñones, afecta a la vista, muchos pacientes quedan ciegos a raíz de esto, muchos pacientes terminan en diálisis, muchos pacientes terminan con amputaciones de los miembros, porque es una enfermedad con una predilección especial sobre la vasculatura, en la vasculatura de todo el organismo, obviamente que también a nivel cardíaco van a ser infartos de miocardio, y la característica de los pacientes diabéticos, sean tanto insulino dependientes como diabéticos tipo 2, que son la mayoría, es un 90 y un 10% para los insulino requirientes, que eso tiene que ver con una enfermedad autoinmune, que el organismo no reconoce como propio el páncreas, lo ataca, y el paciente se queda sin insulina propia, y por eso desde chiquitos en general son chicos de corta edad que empiezan con insulinoterapia desde chiquititos porque su propio organismo no es capaz de generarla porque lo autodestruyó. Y el grueso, el 90%, forma parte de la diabetes tipo 2. Entonces, creo que hay que hacer mucho hincapié en esto para que el paciente tome conciencia y que la glucemia elevada es un tóxico. No es que yo tengo 300, la bajo con más dosis de insulina, la bajo con más medicación. Eso es un daño que se va instalando y progresivamente me va deteriorando el físico. Y otra de las características importantes es que los infartos, las angioplastías, la colocación de los stent, todos los procedimientos que nosotros podemos hacer son muchísimo más complicados en el paciente diabético que en el no diabético. Debemos usar stent especiales en general para los pacientes diabéticos, stent con liberación de drogas, porque tiene una mayor predisposición a reestenosarse, es decir, yo coloco el stent, abro la arteria y en el término de 3 meses a 6 meses, antes de esos 6 meses, la arteria vuelve a obstruirse. Esa es una característica muy, muy particular de la diabetes, y eso tiene que ver con el mal control de los valores glucémicos, y aparte algunos otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, como el colesterol, el tabaquismo fundamentalmente, que contribuyen al deterioro de esa pared vascular. Bueno, hablaste de algo muy puntual, muy agresivo, ya muy llevado al extremo, que es la cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria. Prácticamente el 50% de los pacientes al momento que uno diagnostica la diabetes algún tipo de problema vascular ya tienen, pero piensen nomás, sin haber llegado a ese extremo, que si el paciente es hipertenso, si además es diabético, el control es bastante más difícil. ¿Y cómo es el tema en la Argentina? ¿Cuántos millones de diabéticos tenemos aproximadamente? Sí, ¿Qué porcentaje de la población? Sí, el porcentaje de la población está creciendo. Nosotros hace 10 años, más o menos desde la Sociedad de Cardiología, estábamos hablando de una incidencia del 8% de la población, entre un 6 y un 8 se decía. Hoy se está hablando de un 10 y algunos hablan de hasta un 12% de la población tiene diabetes. Bueno, hay algo que es importante, que cuando uno lo escucha a Javier, lo primero que tiene que pensar es todas las metas que se plantearon han fracasado. Sí, es decir, obviamente. Si uno plantea ni siquiera lo pudimos mantener al porcentaje estable, sino que nos aumentó, porque si uno habla de un 8 a un 12, parece poco, pero aumentó un 50%, es una barbaridad. Y si uno lleva este número a la cantidad de millones que somos en la Argentina, es otra barbaridad. Pero es un planteo global, no es solo la Argentina. Sí, no es de la Argentina nada más, no es... se logran reducciones en lugares del mundo donde realmente se trabaja seriamente en prevención. Es decir, esto que nosotros estamos comunicando a través del cable se llama alfabetización sanitaria. ¿Qué quiere decir? Nosotros entregamos conceptos a la gente de cómo cuidarse, de cómo protegerse en las distintas ramas de la medicina, no solo en cardiología, hemos tratado infinidad de temas. Y el hecho de que ustedes adquieran conocimientos de sus enfermedades les permite cuidarse muchísimo mejor. Entonces, si ustedes saben que la meta en el tratamiento de la diabetes es tratar de llegar a una hemoglobina glicosilada de 7, por ejemplo, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Para que ustedes sepan, es el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses del paciente.
nosotros no nos guiamos solamente por la glucemia que tiene en el análisis puntual que nos trae, sino pedimos esa hemoglobina glicosilada porque sabemos qué es lo que sucedió con ese paciente los últimos 3 meses y dónde nosotros tenemos que empezar a trabajar con ese paciente. Pues si esa hemoglobina glicosilada está muy elevada, por más que tenga el paciente haya venido con una glucemia en ayunas relativamente acomodada, nosotros sabemos que no es la realidad del paciente. Acá también influye en esa hemoglobina glicosilada lo que sucede en lo que nosotros denominamos la glucemia postprandial, que me puede provocar una elevación de los valores muy importantes. Entonces el promedio del día, por más que el ayuno sea bastante aceptable, el promedio del día me va a dar elevado. Es interesante lo que dice Javier en otro aspecto, porque uno dice, primero, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Por supuesto, uno puede tener sospechas clínicas. Sospechas clínicas, para los que no lo saben y tienen antecedentes familiares, son, por ejemplo, alguien que come normalmente e incluso más y empieza a perder peso sin que se sepa por qué. El primer diagnóstico de cualquiera que anda por la calle, mira, come y pierde peso, lo primero que tiene un cáncer. Sí, puede ser. ¿Hay algún diagnóstico adicional? Sí, puede ser hipertiroidismo o diabetes. Claro. Cuando un paciente come y pierde peso y no se sabe por qué, con más razón si hay antecedentes familiares, uno de los diagnósticos a pensar es diabetes. Podemos estar en presencia de un debut diabético. Correcto. El segundo punto que uno puede hacer a través de la sintomatología, porque puede debutar por ejemplo con un coma, pero a través de la sintomatología es el paciente que de golpe empieza a tener mucho apetito, empieza a tener mucha sed y orina también a su vez mucho. Esto lo conoce cualquier diabético porque también son síntomas de una descompensación diabética, pero en general, si uno tiene cualquiera de estos planteos, estoy comiendo bien o demasiado y enflaquezco, teniendo antecedentes familiares de diabetes, o tengo mucho apetito, tengo mucha sed y orino demasiado, ojo. Cualquiera de las cosas son diagnósticos. También podemos hablar, aunque nos están haciendo señas luego del corte, de cómo se hace el diagnóstico a través del laboratorio, qué valores de azúcares para cada caso, y les contamos algunas cositas más. Le dejo una pregunta para después del corte, para que ustedes la piensen y que me digan realmente, no me lo van a decir a través de la cámara, pero sí ustedes lo van a pensar. ¿Cuál es su valor normal de glucemia? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una glucemia? ¿Cuánto es su valor normal de la tensión arterial? Háganse esas preguntas y ahí se van a dar cuenta de si está bien controlado o no está bien controlado. Vamos a un breve corte, no toque el control remoto, vamos a hablar del diagnóstico de la diabetes y de todas las implicancias y complicaciones que el mal control de la diabetes nos puede traer. Vamos a un breve corte. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. In your side, I'll wait.
Bueno, volvimos del corte y habíamos quedado en el diagnóstico de la diabetes. ¿Pensaron la última vez que se hicieron una glucemia? ¿Pensaron en el valor de la tensión arterial? Probablemente no. O sí, lo pensaron y no lo saben, no lo hacen hace rato. Si hace mucho que no lo hacen, amerita un chequeo. Es que en realidad amerita un chequeo algo muy simple. Vos te tomás la presión arterial, te subís una balanza, te medís la cintura y con esos 3 valores, sin necesidad de pincharte el dedo para buscar el sabemos azúcar. que estamos en una etapa de prediabetes, mal llamada prediabetes, que es el síndrome metabólico. ¿Cuándo hay que ir? Refrescame las medidas para varón y mujer. Bueno, yo me pongo perímetro de cintura patológico para la mujer es mayor de 88 centímetros, para el hombre mayor de 102. O sea, aquel hombre que tiene un pantalón de 52 ya está en riesgo. Está en peligro, está en peligro. ¿Está? Un caballero con un pantalón 52, talla 52, ya tiene un perímetro de cintura sospechoso. Y al peso, y potencialmente peligroso. Al peso hay que valorarlo en función, en realidad también, de la talla. Lo que nosotros llamamos el índice de masa corporal es una formulita muy simple que van a poner en la internet, la googlean, calcular el índice de masa corporal, les pide 2 cosas, que son la talla en centímetros y el peso en kilos. En base a eso, tenemos una serie de números que nos permiten saber si tenemos sobrepeso, si tenemos las distintas variantes o los distintos grados de obesidad, hasta llegar a la obesidad mórbida. De 25 a 30, para redondear más o menos, de 25 a 30 hablamos de sobrepeso. De 30 a 40 hablamos de obesidad, grado 1, 2 o 3, y mayores de 40 hablamos de obesidad mórbida, que son los pacientes candidatos a bypass gástrico. Y tengan para presente redondearlo, que de alguna manera esto va de la mano con la diabetes. A mayor índice de masa corporal, vayan pensando que va a empezar a fallar nuestro sistema hormonal, va a empezar a fallar la insulina que nos permite manejar el azúcar adecuadamente dentro del cuerpo, creando las condiciones de insulinoresistencia que caracterizan un síndrome metabólico, y terminaremos en la diabetes. Diagnóstico de diabetes serían por lo menos 3 determinaciones en ayunas mayores de 126 miligramos. Así esto es de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes. La ADA dice eso, 3 valores de glucemia mayor de 126 es diagnóstico de diabetes, o una glucemia al azar en cualquier momento del día mayor de 200. Correcto. Eso es diagnóstico de diabetes. Todo lo que está por debajo de eso puede ser un síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que, como dijo Fernando, el páncreas está bombeando una cantidad importantísima de insulina para tratar de mantenernos las glucemias en un valor normal. Y sin embargo no alcanza. Y llega un punto, después de pasar determinada cantidad de años, si nosotros no hacemos nada, si no bajamos de peso, si no hacemos actividad física, si no nos cuidamos con las comidas, no armamos un plan alimentario en función de esto, esas células beta del páncreas, que son las que generan la insulina, se agotan, y automáticamente pasamos de una glucemia, para decirle algo, de 110 a una glucemia de 130 o 140. ¿Por qué? Porque ese páncreas estaba mandando 10.000 unidades de insulina por día, y las células, al agotarse, en vez de mandar 10.000, mandan 1.000, con lo cual los valores de glucemia se van para arriba, y en ese momento puntualmente se diagnostica la diabetes. Pero nos da muchísimos años anteriores la posibilidad de ir actuando para que ese día de la diabetes lo podamos postergar en el tiempo. No es lo mismo una diabetes a los 50 años que tener una diabetes a los 65 o a los 70. Correcto. Piensen en esto. Ustedes saben, ustedes van a ver a su cardiólogo, van a ver a su clínico, su cardiólogo les pide análisis, miran y dicen glucemia 104. Bueno, es normal. Sí, pero no tanto. Así como hablamos de prehipertensión o de hipertensión normal alta, valores de glucemia que excedan los 100 ya los tenemos que entrar a mirar con sospecha. Uno dice insulina en la mayoría de los laboratorios normal hasta 15. Bueno, tengo 14, tengo 15, no tengo resistencia a la insulina. En realidad es medio falaz, medio equivocado pensar de esta manera. La mejor medida que pueden seguir tomando es la que dijo Javier al principio, la cintura. Si yo tengo glucemia e insulina normal, pero mi cintura es de 110 o mi talla de pantalón es 58, piensen lo que quieran, pero la resistencia a la insulina está, diga lo que diga ese laboratorio. Entonces, si no tomamos medidas, vamos en la ruta. Y la medida inicial es siempre la misma. No hay pastilla hasta hoy en el mundo que pueda superar al ejercicio. La mejor pastilla salva a 1 de cada 7 u 8 resistentes a la insulina de la diabetes. Pero piensen también
que cuando uno está hablando de salvar de una diabetes a alguien mediante el ejercicio, está hablando de una conducta de vida. Yo no estoy hablando de que de acá al próximo análisis que el cardiólogo me dijo que va a ser dentro de 2 meses, yo tengo que bajar esto para salvarme de la diabetes. Si lo planteo para 2 meses no sirve. Mínimamente los estudios hablan de 3 años, no de 2 meses. Entonces yo tengo que plantearme una disciplina de vida en cuanto al tipo de gimnasia que voy a hacer, en cuanto a cómo la voy a hacer y en cuanto a si la puedo hacer, porque también si hay problemas osteoarticulares tendré que convenir con el cardiólogo y o el traumatólogo la mejor manera de hacerlo. Hay que buscar la vuelta, sí. O puede ser la pileta, la natación, o puede ser una bicicleta fija, si hay algún problema ortopédico, pero lo concreto es que tienen que hacer actividad aeróbica. ¿Y por cuánto tiempo? Por 1 hora, como siempre lo decimos. ¿Por qué 1 hora? Porque los primeros 30 minutos de esa actividad física aeróbica, los primeros 5 minutos se gasta la glucemia que está en sangre. Los siguientes 25 minutos se gasta la glucemia que está depositada en el hígado. Y a partir del minuto 31, ahí empezamos a quemar grasas. El organismo toma la grasa de la pancita, digamos, y la convierte en hidratos de carbono para darnos el sustrato para poder hacer la actividad física, para que ese músculo tenga el sustrato necesario para poder realizar la actividad física. Quiere decir que a partir del minuto 31 estamos quemando grasas. Por eso la importancia de hacer una caminata de 1 hora. Caminata hablamos, ¿eh? Nosotros no necesitamos ni que troten, ni que corran, ni que hagan una maratón, simplemente caminata de 1 hora a un paso normal y que a ustedes les permita ir con otra persona pudiendo hablar. Si ustedes no pueden caminar hablando, quiere decir que eso está sobrepasando su capacidad cardiovascular. Entonces hay que bajar el ritmo, pero mantener la caminata durante el tiempo de 1 hora. Si la podemos hacer un poco más, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, estamos quemando mucho más grasas y optimizando el tema de la glucemia. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la actividad física es como si tomáramos un remedio para la diabetes. Estamos bajando la glucemia en sangre, los depósitos, etcétera, y la estamos favoreciendo enormemente el buen control de la glucemia. Entonces, dieta y actividad física son los pilares fundamentales para el buen control de la diabetes. La medicación es una cosa adicional que nosotros le incorporamos siempre y cuando esas 2 primeras patas que son importantísimas, la dieta con pequeñas comiditas a lo largo del día, sin ninguna comida importante, y la actividad física estén presentes, el paciente va a andar enormemente mejor. Piensen en esa segunda pata también que es la dieta. Hoy por hoy hay gente que investiga la posibilidad de salvar al paciente de la diabetes, pero utilizando dietas difíciles de tolerar. Cuando uno habla de 600 calorías diarias, está claro que no es para cualquiera, menos si ese cualquiera es alguien obeso que necesita ir reduciendo esto gradualmente. Es decir, la dieta tiene que ser algo personalizado. En la dieta hay que cumplirla sí o sí a rajatabla, pero no se les vaya a ocurrir lo que lean por ahí, nada de harinas, nada de azúcares, porque en definitiva el cuerpo también necesita de eso para funcionar correctamente. Y lo importante en esto es la cantidad justa, la cantidad correcta. Es decir, la cantidad de decidir con un nutricionista, bueno, soy diabético, hay que comer con moderación esto, esto y esto, hay que hacer de 4 comidas, estamos hablando de 6 u 8 colaciones en el día, como decía recién Javier, por el hecho de plantear poco volumen cada vez, nada importante, y acostumbrar, disciplinar al cuerpo para esto. Por supuesto, todos somos distintos, todos los diabéticos son distintos también, no es lo mismo un diabético delgado que un diabético obeso, no es lo mismo un diabético que tiene problemas cardiovasculares, que sí o sí necesita recibir medicaciones específicas en otro sentido, a alguien cuyo único problema es la diabetes sin ninguna complicación adicional. Entonces, todo eso de la dieta es algo que también debe ser personalizado, que debemos concurrir a nutricionista y o a diabetólogo, pero por favor no tomen en cuenta por ahí dietas demasiado estrictas que nos hacen prescindir de nutrientes que por ahí vamos a necesitar recuperar después en algún otro sentido. Por otro lado, tenemos que decir como mensaje final que la diabetes es tan agresiva para la parte vascular que nosotros la consideramos como si el paciente, la presencia de una diabetes, como si el paciente hubiera tenido un evento cardiovascular, es decir, es un paciente que pasa a ser de prevención secundaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto en cardiopatía isquémica, en cardiopatía coronaria, el paciente debe recibir una estatina, que es un medicamento para el colesterol, independientemente del valor,
para proteger la parte vascular. El tema es así, tan es así que ustedes concurren al consultorio de un cardiólogo. Doctor, me tengo que hacer una cirugía de hombro. Ajá, antecedentes, soy diabético, tratado con tal o cual medicación. ¿Viste al cardiólogo en el último año? ¿No lo viste? ¿Viste al oftalmólogo? Bla, 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 bla. En mi análisis cardiológico del riesgo quirúrgico, ustedes saben, uno hace un electrocardiograma, revisa al paciente, toma la presión, yo tengo que considerar a ese paciente en el mismo rango que un paciente que hubiera vivido antes un infarto agudo de miocardio. El razonamiento de un cardiólogo cuando evalúa a un paciente diabético es ese. Entonces, ese les tiene que dar a ustedes una pauta del riesgo que están corriendo si el cardiólogo que tienen enfrente está pensando en ustedes como si ya hubieran tenido, aunque no hayan tenido nunca, un infarto agudo de miocardio. Bueno, la mortalidad, el 70% de la mortalidad del diabético es por enfermedades cardiovasculares. Vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya agradado. Quedaron un montón, sin fin de preguntas sin responder seguramente, sin plantear cosas modernas, cosas, terapias, insulinas inhalantes, o sea, con aerosoles, sí, cápsulas subcutáneas. Eso es todo lo que se viene en diabetes. Pero le quería hacer mención al Día Mundial de la Diabetes. Vamos a estar con una charla de toda esta problemática de la diabetes y su familia en el Club Social de Quilmes, en Avenida Rivadavia 226, entre Brown y Lavalle, el viernes 14, que es el Día Internacional de la Diabetes, a partir de las 17:30 horas hasta las 20 horas, donde vamos a charlar todos estos temas, vamos a poder ampliar, y ustedes, si se plantearon alguna duda que surgió acá en el programa, los van a tener ahí como para poder consultarnos y poder aclarar todas estas dudas. Así que vamos a hablar de corazón y diabetes, va a estar la doctora Margarita Honfi hablando de toda la problemática de la diabetes, tanto en la infancia como en el adulto, y qué medidas desde el punto de vista gubernamental tendríamos que tomar, qué tendríamos que hacer como para tratar de empezar a corregir o enderezar un poco las cifras de la diabetes. A nuestros sponsors, a ustedes la fidelidad por estar siempre ahí, muchísimas gracias y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. A mis 2 pacientes todavía les debo una charla de pie diabético, que en algún momento concretaremos aquí, aunque tal vez llegue un poco tarde. Este viernes vamos a charlar de pie diabético también, así que dense una vueltita por el Club Social. No los voy a tener de alta. No, seguramente. No los voy a tener de alta todavía. Así que les debo una charla. Bueno, para todo el resto, muchísimas gracias por seguir ahí, gracias por la fidelidad, tanto de ustedes como de nuestros sponsors. Muy buenas tardes y hasta el viernes. Hasta el viernes.